Hola, soy Lorena Villena, médico endocrinóloga, miembro además de APREDIAP, y hoy vamos a hablar acerca de hipoglicemia asociada a insulinoterapia. Para comenzar, nos haremos algunas preguntas. 1. La clasificación de hipoglicemia actual considera la presencia de valores de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. Depende de valores exclusivos de glucosa plasmática. C. La respuesta del paciente frente a la hipoglicemia. D. A más C. E. C más D. Pasamos a la segunda pregunta. ¿La insulinoterapia puede presentar un riesgo de hipoglicemia si se aplica la dosis antes del ejercicio, si se omiten algunas comidas regularmente, C. Si se presenta o se titula la dosis de insulina basal lentamente, D. A más B, E. ABC? Correcto. Continuando con la presentación, me gustaría hacer una reflexión con ustedes. ¿Se han puesto a pensar alguna vez cuando se indica insulina a un paciente cómo se siente este? Probablemente solo el hecho de mencionar la palabra insulina puede crear temor, miedo, angustia en el paciente, porque éste puede pensar que está atravesando o está llegando a términos de fin de control, de que no tiene otra salida, de que su diabetes está empeorando. Y por otro lado, el médico sabe perfectamente que esta puede ser un arma de doble filo. Si bien puede ser que lleguemos a un control glicémico adecuado, pero también sabemos que existe el riesgo de presentar una hipoglicemia como de evento secundario adverso. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Vamos a hablar un poquito de la definición, clasificación, un poco de la terapia en sí con insulina y cómo podemos prevenir hipoglicemia por uso de insulina. Conocemos que la insulinoterapia es una importante arma terapéutica porque es efectiva para ayudarnos a alcanzar y lograr el adecuado control glicémico de los pacientes. Está perfectamente indicada en pacientes diabéticos tipo 1, en pacientes diabéticos tipo 2 cuyas glucosas están alrededor de 300 miligramos por decilitro o tienen una hemoglobina glicosilada más de 10%, o son pacientes que requieren un control más estrecho y obviamente no estamos llegando a metas. Y por otro lado, también cuando queremos asegurar el término de un embarazo feliz y llegar bien, hablando de una diabetes gestacional. Conocemos asimismo que la hipoglicemia es un factor limitante en el tratamiento de los pacientes con diabetes y una de las causas más frecuentes por efecto secundario de fármacos utilizados para tratar la diabetes, en este caso la insulina, por ejemplo. Y además, algo que ha venido cobrando importancia en los últimos años es que la hipoglicemia per se es un factor asociado de riesgo cardiovascular asociado a mayor mortalidad. Entonces llegó el momento de preguntarnos, ¿cuándo hablar de hipoglicemia? Tradicionalmente hablábamos de hipoglicemia cuando los valores de glucosa estaban alrededor de 50 miligramos por decilitro y se cumplía la triada de Whipple, en la cual revertían los síntomas y signos una vez que administrábamos glucosa. La palabra hipoglicemia proviene de raíces griegas como es hipo, abajo, gliquis, azúcar, M en sangre, y la hipoglicemia se define en sí por la concentración baja de glucosa en sangre. Hoy en día estandarizado en valores menores a 70 miligramos por decilitro. Sabemos que apenas se empieza a bajar la glucosa en sangre, se empiezan a producir los mecanismos que van a tratar de levantar, acomodar, arreglar y normalizar los valores de glucosa en sangre. Entre ellos estamos hablando el cese de producción de insulina, el aumento de glucagón, de epinefrina, que va a estar acompañado por síntomas adrenérgicos y colinérgicos producto de la elevación de estas hormonas,
Por otro lado, el músculo adiposo deja de captar glucosa para que ésta se pueda mantener en valores normales en sangre. El hígado empieza a poner en marcha toda su maquinaria para tratar de proveer de glucosa igualmente en sangre y aumenta asimismo la captación y la absorción de glucosa por el tracto gastrointestinal. Todo esto nos va a conllevar a tratar de normalizar la glucosa en sangre. No podemos dejar de mencionar algo muy importante. El cerebro se nutre prácticamente de glucosa. Entonces, apenas empiezan a caer los valores de glucosa en sangre, este va a tratar de preservar que esos valores se mantengan y por lo tanto van a acompañarse de una serie de cascadas de respuestas autonómicas con el afán de que la glucosa se mantenga. ¿En qué se traduce todo esto? Si hay caída de glucosa en sangre, van a aparecer los síntomas clásicos que todos conocemos, adrenérgicos y colinérgicos, como son temblor, nerviosismo, ansiedad, hambre, sudoración, y por otro lado podría ser que empiece a haber signos y síntomas asociados a deprivación de glucosa en sangre, como son los síntomas neuroglicopénicos. Estos son confusión, cansancio, dificultad para hablar, visión borrosa e incluso esos pacientes que pueden llegar a convulsionar o a llegar a presentarse en coma en una emergencia. ¿Qué pasa cuando la hipoglicemia no es tratada? Obviamente que el paciente, según los mecanismos reguladores y la respuesta que tenga, va a tratar de compensar esto, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una hipoglicemia leve, apenas empiezan a caer los valores y tiene preservado toda la función, el paciente trata de atenderse él mismo. Apenas empieza a sentir palpitaciones, temblor, sudoración, sensación de hambre, el paciente puede tomar una solución glucosada para tratar de minimizar estos signos y síntomas. Cuando hablamos de hipoglicemia moderada, generalmente ya empiezan a aparecer algún signo o síntoma neuroglicopénico, podría exigir una respuesta rápida y el paciente generalmente todavía se da cuenta que la glucosa está bajando. Sin embargo, cuando esto continúa y no se detiene, puede aparecer una hipoglicemia grave en la cual el paciente no se puede atender a sí mismo. Estamos hablando que el paciente requiere una ayuda externa. Todo esto ha motivado que la clasificación de hipoglicemia haya cambiado los últimos años. Hoy por hoy hablamos de niveles de hipoglicemia, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, como dijimos, generalmente el paciente puede atenderse todavía, los valores de glucosa están cayendo, podemos encontrar una glucosa alrededor de 70 miligramos por decilitro en plasma y es suficientemente ya baja como que el paciente se da cuenta y puede tratarse. En el nivel 2 tenemos una hipoglicemia clínicamente significativa. Los valores pueden estar menos de 54 miligramos por decilitro, es clínicamente importante. Sin embargo, en este nivel 2 podría entrar un tipo de hipoglicemia que es la hipoglicemia encubierta o no detectada. Es esos valores de glucosa que pueden estar bajando y el paciente de repente podrían entrar las hipoglicemias nocturnas, que a veces no necesariamente se va a dar cuenta, que esas son las más peligrosas. Y el nivel 3 estaría dada por los niveles de glucosa, como ustedes pueden ver, sin valor específico. O sea, no estamos hablando de un número, no sabemos, de pronto el paciente puede tener 20, 30, 40, no hablamos de un valor específico. Lo que está claro acá en el nivel 3, que es severa porque el paciente requiere atención externa y no se va a dar cuenta que está haciendo una hipoglicemia. Obviamente es muy grave. Habiendo definido y clasificado la hipoglicemia, ahora hablaremos un poquito de qué riesgos hay de hipoglicemia ya asociada a insulinoterapia. Algunos se preguntarán, ¿quién padece más de hipoglicemias? ¿Los pacientes diabéticos tipo 1? ¿Los pacientes diabéticos tipo 2? En realidad, por definición, si sabemos que la insulina puede ocasionar hipoglicemia, los que requieren sí o sí de insulina son los pacientes diabéticos tipo 1. Por tanto, van a tener hasta 3 veces más riesgo incluso de presentar hipoglicemias severas. Los pacientes diabéticos tipo 2 en población son muchísimo más, por tanto, podrían tener mayor número de eventos de hipoglicemia al año simplemente porque son más pacientes. Y eso lo sustenta los diferentes estudios que se han publicado anteriormente. Ahora, ¿por qué es peligrosa la hipoglicemia? Como hemos podido apreciar hace un ratito,
y los cambios que han habido en la clasificación, podríamos pensar en un iceberg. Los valores de glucosa que de repente están bajando y el paciente correlaciona clínicamente, siente síntomas o signos de hipoglisemia, son los que podemos generalmente documentar o ver. Sin embargo, lo más temible es que esos valores de glucosa, a medida que se va sosteniendo en el tiempo y son más frecuentes, van a condicionar mayor morbilidad, mortalidad y por tanto mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué riesgos implica una hipoglicemia? No solamente que el paciente tenga signos y síntomas, sino que esto se traduce en mayor efecto a nivel del sistema nervioso, que podría haber daño cerebral, alteraciones cognitivas a largo plazo e incluso demencia. Por otro lado, el efecto proarrítmico de la hipoglicemia podría generar un bloqueo en los canales de potasio y esto podría generar mayor posibilidad de arritmias, sin dejar de mencionar además el mayor riesgo cardiovascular. No es que el paciente tenga signos o síntomas, sino que esto traducido a largo plazo podría haber mayor deterioro, como muestran algunos estudios. Por ejemplo, si hay hipoglisemia severa recurrente, se puede ver que esto se va a traducir en atrofia cerebral, leucorariosis en pacientes que presenten hipoglicemia severa, por tanto mayor deterioro neurocognitivo. Mencionamos hace un ratito el factor proarrítmico de la hipoglicemia con la apertura y los bloqueos de los canales de calcio. Esto puede prolongar la duración del potencial de acción, prolongar la duración del intervalo QT y generar una arritmia. Tampoco podemos dejar de mencionar que la hipoglicemia está asociada con eventos cardiovasculares y mortalidad en pacientes adultos diabéticos tipo 2. En este estudio, por ejemplo, lo que demostró Alexandra es que después de 3 años de eventos de hipoglicemia severa, la tasa de mortalidad acumulada fue de 28.3 y el 10% experimentaron un evento coronario. Podríamos pasarnos revisando muchísimos estudios, sin embargo no es el objetivo de esta presentación, pero sí es importante que recordemos que debemos valorar la hipoglicemia dentro de un contexto global, porque generalmente ese paciente no solamente es que pueda tener asociado a un evento por uso de insulina, sino que generalmente estamos hablando de disminución de la función de la célula beta, del deterioro de control glicémico, de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal que puede estar condicionando esta hipoglicemia. Ahora, hablando de insulinas ya en sí, insulinas disponibles y riesgo de hipoglicemia. Tampoco nos vamos a detener acá qué insulina es mejor o qué insulina puede generar más hipoglicemia. En realidad no hay insulina mala, sino muchas veces va a depender de nosotros, de cómo la titulemos, cómo la vamos a indicar a nuestros pacientes y qué advertencias les vamos a hacer con respecto a la hipoglicemia. Tradicionalmente, el hecho de necesitar insulina, por ejemplo, si requerimos una insulina basal y una insulina basal bolo, tratando de imitar lo que fisiológicamente pasa en nuestro organismo, que permanentemente tenemos una secreción mínima basal de insulina y cada vez que comemos necesitamos un poquito más de insulina, ahí entrarían los bolos de insulina que nos pueden ayudar a controlar mejor la glucosa. Obviamente, si yo hago un cambio muy brusco, si titulo rápidamente y aumento rápidamente la insulina basal o aumento la cantidad de insulina también en el afán de controlar mejor la glucosa, tendría un mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, la primera medida que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que respetar es que la titulación tiene que ser lenta. Obviamente que los pacientes que están en control intensivo, y esto lo han mostrado por largo los estudios clásicos como el ACOR, el ADVANCE, el BAT, el efecto de tratar de controlar en forma intensiva la glucosa, de tratar de lograr metas y hemoglobinas glicosiladas cada vez más bajas, se asociaron claramente a mayor eventos de hipoglicemia, todos fueron significativos y esto directamente también se relacionó con desenlaces primarios como es infarto agudo de miocardio, stroke y muerte prematuramente. Entonces, definitivamente esto nos llevó a repensar en los objetivos de valor de glucosa y la importancia que cobra la hipoglicemia en un paciente que
se le trata de cada vez bajar más los niveles de azúcar. Decíamos hace un rato que tenemos una variedad de insulinas, tenemos la insulina humana, las insulinas análogas nuevas, las insulinas de acción rápida, la Lispro, la Spártica, las insulinas de acción intermedia, que pueden llegar entre 10 a 12 horas hasta 16 horas, las insulinas más nuevas y las análogas, por ejemplo, la de Gludet incluso puede llegar hasta más de 40 horas, la glargina en promedio 24, un poquito más. Dentro del otro grupo están las insulinas premezcladas. Probablemente estas requieren un manejo mucho más especializado, no solamente del médico, sino del paciente que los va a utilizar, porque tienen que ser muy ordenados en cuanto a respetar las comidas y la aplicación de insulina para evitar eventos de hipoglicemia. Habíamos dicho hace un rato que estas nuevas insulinas análogas generalmente se administran una vez al día, tienen un efecto basal, una curva casi plana, tienen generalmente menos variabilidad de acción, o sea, no producen esos cambios de glucosa y por tanto menos riesgo de hipoglicemia. Estas insulinas análogas basales de acción larga, a diferencia de pronto de otros tipos de insulina de acción prolongada, las últimas lo que han demostrado es disminuir eventos de hipoglicemia, sobre todo hipoglicemias nocturnas. Esa es la mayor diferencia o una de las principales, ¿no? Que a largo plazo en un paciente puede significar mucho. Así lo muestran, por ejemplo, los estudios Edition 1 a 3, que fueron metaanálisis grandes con glargina, en los cuales se evaluó glargina U300 a U100. Sabemos que esta es una insulina de acción bastante plana, de una duración bastante larga, en los cuales la mayor diferencia que se puede encontrar en estos tipos de insulinas, si bien las dos son insulinas de acción prolongada, es que hubo una disminución confirmada de hipoglicemia, así como la nocturna, que podría implicar hasta un 31% de hipoglicemias nocturnas. Este es otro estudio, estos fueron estudios del mundo real, incluyeron diabéticos tipo 2, el estudio Lightning, en los cuales se trató de comparar hipoglicemia al intercambiar insulina glargina, U300 o Degludec. Como podemos ver, lo que se evaluó fue las hipoglicemias severas en ambos grupos y fue bastante comparable, no hubo una diferencia estadísticamente muy marcada o significativa. Sin embargo, no nos vamos a detener más en qué insulina va a ser la que menos hipoglicemia nos produzca, sino que probablemente cuando tenemos una hipoglicemia asociada a insulinoterapia, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Tal vez hay errores en el uso de insulina, no se está corrigiendo adecuadamente, se está sobrecorrigiendo, ¿no? Errores típicos por uso de insulina. Por ejemplo, el paciente puede tener una indicación, una dosis AM/PM, tal vez 2/3 de la mañana de NPH, 1/3 en la noche, y de pronto invierte la dosis. Aplica 1/3 en la mañana, 2/3 en la noche, entonces, por tanto, podría haber mayor riesgo de hipoglicemia en la noche. Podría haber un momento inapropiado en relación al alimento. De pronto el paciente se aplica insulina y sale a correr, se va a hacer ejercicio, obviamente va a haber mayor relación y podría ser que tenga una hipoglicemia. Asimismo, si es muy desordenado con las tomas de alimentos y la aplicación de insulina. O que estemos sobretitulando muy rápidamente, aumentando la dosis, siempre en el afán de controlar mejor. O estemos obviamente con un paciente que está con infusión de insulina, este obviamente va a necesitar un monitoreo estrecho cada hora, cada 2 horas, mientras esté con una bomba, por ejemplo, de infusión. También tenemos que considerar que hay absorción errática o alterada. Se aplica la absorción en ciertas zonas del organismo, va a ser mayor, y más si se aplica en zonas y el paciente sale a hacer ejercicio, podría absorberse incluso mucho más rápido. Si el paciente cambia rápidamente esquemas, si no titula bien, si los alimentos no son los más adecuados, los horarios, también podría ser que el paciente tenga mayor riesgo de hipoglicemia. El ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces lo que tiene que planificar bien es la duración del ejercicio, la intensidad, una actividad que no ha sido planificada. A tener en cuenta también el consumo de alcohol. El alcohol lo que va a hacer es producir que la gluconeogénesis o la liberación, producción de glucosa por el hígado sea defectuosa o esté alterada, entonces los valores de glucosa podrían caer. Por otro lado, tenemos los pacientes renales
en el cual muchas veces hay una disminución del clearance de insulina y el hecho que tenga deterioro o insuficiencia renal permite que la glucosa, la insulina recircule y esto podría generar caídas de glucosa en sangre. ¿Qué nos dicen las guías hoy por hoy en la práctica? Han cambiado un poquito los últimos estándares, estos son los publicados este año por la ADA, y en las que hace mucho hincapié como grado de recomendación, sobre todo, esa hipoglicemia desconocida, episodios de nivel 2, deben ser evaluados sobre todo de acuerdo al objetivo del control glicémico. Esto tiene obviamente una recomendación A y este ha sido un cambio este año. Por otro lado, es importante siempre preguntarle al paciente si está con algún síntoma de hipoglicemia. Lo ideal es que este paciente tenga un control más estrecho de su glucosa y es poder detectar que esas hipoglicemias se están produciendo, ya que a la larga podría haber mayor deterioro de la función cognitiva. Entonces, vamos a pensar en nuestro objetivo de control glicémico. ¿A dónde queremos llevar al paciente? En realidad esto depende mucho de qué paciente tenemos al frente. Si es un paciente obviamente adulto mayor con múltiples comorbilidades, no vamos a pretender bajarle mucho la glucosa. Probablemente los objetivos van a cambiar, vamos a ser más laxos y vamos a buscar de pronto que no tenga una hemoglobina glicosilada de 6 o 7, sino probablemente en adulto mayor alrededor de 8. En una persona, digamos, un adulto que no tenga mayores comorbilidades, que no sea un adulto mayor, estaríamos hablando de valores menores a 7, según el ADA, y lograr que esa glucosa esté entre 80 y 130 miligramos por decilitro en ayunas y postprandial valores menores a 180. Es importante la titulación adecuada. Una dosis inicial de 10 unidades podría representar 0.1, 0.2 unidades por kilo y esto ir incrementándolo lentamente. 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar esta meta, 80 a 130 y menos de 180. Vuelvo a hacer hincapié, esto va a depender si tenemos de un paciente que tenga múltiples comorbilidades, que no podamos lograr, o sea, tenemos que tener en cuenta las expectativas del paciente, la expectativa de vida que tiene el paciente, evaluar las comorbilidades, si es un paciente renal en el cual hay mucho deterioro y necesito usar insulina, obviamente voy a ir muy lento y vamos a ir subiendo despacito. Vamos a terminar con los últimos manejos que se suelen recomendar para evitar la hipoglicemia. Para ir ya terminando, vamos a repasar un poquito cómo reducir el riesgo de hipoglicemia al utilizar insulina. Cambiar el patrón de manejo, evitar el uso de escala móvil. Esto es muy importante. La escala móvil, si bien puede resultar una medida fácil, porque el paciente ingresa y le indicamos escala móvil, está asociado a mayor riesgo de producir hipoglicemia, a mayor variabilidad de glucosa, y acá es importante también tener afianzado y fortalecer el conteo de carbohidratos de parte, por ejemplo, del paciente. O sea, debemos evitar el uso de escala móvil. Debemos individualizar las dosis, recomendar un basal, por ejemplo, un basal bolo, que tiene que estar más asociado a un automonitoreo más estrecho. Podemos mover el uso de insulina antes de cenar a una insulina bedtime, o sea, ya antes de dormir o acostarse. Debemos evitar sobrecorregir la dosis precena porque podría lograr ocasionar mayor hipoglicemia nocturna. Debemos evitar una dosis de insulina basal más del 50%. Y si el paciente amanece con una glucosa de 100, podríamos rechequear la glucosa en 15 minutos de pronto antes de darle una dosis de insulina rápida. ¿Qué hacemos como recomendación o qué le decimos a nuestros pacientes que los tenemos ambulatorios? De pronto estamos en una consulta, le hacemos una glucosa capilar y vemos que ese paciente está con los valores un poquito bajos, de repente alrededor de 70 y está con algún síntoma. Rápidamente podríamos administrar el consumo de 15 o 20 gramos de carbohidratos que sean rápidamente absorbibles. Podríamos controlar la glucosa en 15 o 20 minutos después y en los siguientes 30 minutos, 60 minutos, administrar una comida o un snack para evitar que siga bajando. Estas estrategias se van a traducir en cambiar, desechar, no utilizar escala móvil,
cambiar de premix-class y NPH de pronto a un régimen más basal bolo o más customizado o adaptado al paciente, cambiar una insulina regular por análogos de pronto de insulina porque tienen menor riesgo de hipolisemia, esto siempre considerando el bolsillo del paciente, cambiar la dosis de NPH a la hora de acostarse, dar dos snacks o reducir insulina, digamos, con el ejercicio, o sea, esto siempre mantener, la alimentación es muy importante, evitar grandes cambios de sobredosificación, titulación de insulina basal. Esto nos va a permitir individualizar los objetivos en cuanto a duración de diabetes, expectativa de vida, comorbilidad, complicaciones cardiovasculares, hipolisemia desconocida y consideraciones individuales. No olvidemos que la hipolisemia tiene alto riesgo cardiovascular y puede significar a largo plazo una disminución de la expectativa de vida del paciente. Vamos a concluir diciendo que el utilizar insulina puede conllevar a mayor riesgo de hipolisemia. Debemos tener siempre mucho cuidado a la hora de insulinizar a un paciente. El uso de insulina basal ayuda a minimizar el riesgo de insulinoterapia, vamos, a la hora que le indicamos. El adecuado control glicémico se debe individualizar y optimizar según las metas. La educación es muy importante porque empodera al paciente para que alcance su objetivo de control de glucosa. Y esto ya lo dijimos hace un rato. La hipoglicemia confiere mayor riesgo cardiovascular y aumento en... Ya para finalizar, nos vamos a repreguntar. La clasificación de hipoglicemia actual considera la presencia de A. Valores de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. B. Depende de valores exclusivos de glucosa plasmática. C. La respuesta del paciente frente a una hipoglicemia. D. A más C. E. C más B. ¿Qué opina? Acá la respuesta correcta es A más C. O sea, la insulinoterapia puede presentar un riesgo de hipoglicemia si se aplica la dosis antes del ejercicio, si se omiten algunas comidas regularmente, si se titula la dosis de insulina basal lentamente. A más B y la E, A más B más C. Lo que habíamos dicho es que si incrementamos lentamente, probablemente no vamos a tener hipoglicemia. Entonces la correcta viene a ser la A más B. Muchas gracias y espero que esta presentación sea de utilidad.